Y vamos así, sin más, a la entrevista con nuestra entrevistada de lujo, Viviana Fulchieri, autora del libro Las Mujeres del Cordobazo, Memorias, y guionista del documental Las Brujas del Cordobazo, perdón. Ella es cordobesa, es también periodista, comunicadora, y va a estar con nosotros y nosotras contándonos un poco de su trabajo tan importante en la recuperación de la memoria colectiva. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buenos días, te saludan acá Emilia, Sol y Cachi Matías de Nodal. ¿Qué tal? Buen día. Con algunos problemas técnicos, pero bueno, espero que esté saliendo bien. Perfecto, Viviana, te escuchamos. Qué gusto tenerte. Bueno, no nos íbamos a dejar frenar por los problemas técnicos. Imagínate que hemos hecho barbaridades en la calle en defensa de nuestros derechos. Así que yo los escucho muy mal, muy... no tengo posibilidades de poner más alto el parlante, pero me cuesta un poco, Bueno, aquí estamos. Bueno, Viviana, a ver, te hacemos cortito entonces. Te escuchamos bien, eso sí, quédate tranquila que te escuchamos perfecto. Sí, bueno, me alegro. Yo no, pero voy a tratar de leer los labios. No nos hablemos encima y te dejamos hablar. Contanos, porque queremos escucharte a vos. ¿Cómo nace tu trabajo que después se materializa en este libro maravilloso que es Las Mujeres del Cordobazo? Bien, estaba pensando que ustedes deben tener un material desde el día mismo que salió el libro, porque fueron creo que los primeros en contactarme y pedirme que les enviara, y les mandé algún material, no sé si era el PDF del libro o no, pero casi. Y lo publicaron en una nota muy extensa que agradecí mucho en ese momento. Bueno, el tema tiene que ver con una cuestión de trabajo mío, de lo que he hecho toda la vida. Yo egresé en Ciencias de la Comunicación en la carrera de Comunicación por Imágenes en el siglo pasado, o sea, una pionera en función de que la única universidad que quedó abierta y la única carrera de comunicación que quedó abierta con la dictadura militar, con la última dictadura militar, fue en Río Cuarto, en donde estoy ahora y donde es muy simbólico también que la Universidad de Córdoba esta tarde me brinde su sala mayor para pasar la película y para hablar con una cantidad de estudiantes, de sindicatos. Es un tema que me tiene muy emocionada y un poquito ansiosa. El libro nace en función de que, bueno, yo hice toda mi carrera periodística en Córdoba, trabajé en muchos diarios, el último fue Página 12, yo era jefa de fotografía y en el 92 me quedo sin ese trabajo y ya con una vida distinta, con una hija, con una mudanza a las sierras, empecé a planificar de nuevo mi vida y me dediqué a hacer reportajes que me autofinanciaba en función de mis deseos pero desde muy, muy chica, que era trabajar, unir el tema de la historia, de la memoria, de la fotografía, y desde hace unos 20 años le incluí el género. ¿Esto qué significa? Que yo tomaba acontecimientos que estaban vinculados a efemérides redondas, como se dicen, porque sabía que en los medios gráficos, que es donde más me gusta trabajar, necesitaban materiales, compraban materiales en lo posible ya terminados para incluirlos en estas efemérides redondas. Bueno, yo trabajé muchos temas, entre ellos empecé a pensar a partir de mirar fotografías de esos hechos, si las hubiera, y empecé a buscar quiénes estaban en la foto. Hice un trabajo sobre el Mayo francés en función de las mujeres que estaban sobre los hombros de sus compañeros delante de la Sorbona en el Mayo francés. Bueno, encontré una y esa mujer entablé un vínculo con ella
Y bueno, me contó su historia, una cosa increíble, porque era una mujer que estaba allí en un lugar equivocado. Una historia increíble. Entonces dije, qué bueno sería que yo buscara una mujer en el Cordobazo, y empecé a buscarlas y me di cuenta que fue tremenda la búsqueda. Hice una nota que se llamó Las chicas de la bandera. Encontré una mujer con una bandera en el Cordobazo y la uní a esta mujer que encontré en la foto del Mayo francés. Bueno, la nota se publicó en un diario muy conocido de Córdoba y hizo un revuelo tremendo porque, bueno, había ahí un caldo de cultivo muy grande porque se venía el 50º del Cordobazo. Entonces, bueno, dije, acá no voy a hacer una nota, estoy buscando tanto, se complejizó tanto la búsqueda, me apasioné tanto, que después de recorrer todos los archivos de la provincia, de archivos privados, archivos públicos, me decidí a ir al Archivo General de la Nación pensando que ahí me iban a estar esperando las mujeres del Cordobazo. Y bueno, después de 3, 4 días buscando así de una manera obsesiva y ya dándome cuenta que no iba a encontrar, porque casi que ni hay fotografías del Cordobazo, o sea que muy mal de parte mía pensar que había una caja esperándome que dijera mujeres del Cordobazo, ¿no? Bueno, terminé escuchando las palabras de la persona que me atendió en el archivo, muy amable siempre, hasta que se ve que no pudo más y me dijo, señora, si lo que usted busca no está acá, usted piense que acá es el Archivo de la Nación. Si lo que usted busca no está, es porque al Estado no le interesó conservarlo. Bueno, muy fuerte, Sí. pero lejos de acobardarme fue lo que yo necesitaba para que me diera el impulso de decir, bueno, acá hay que remangarse y meterse en el barro y patear puertas y buscar por otros lados. Y bueno, a partir de esa mujer que sí identifiqué en un video del Cordobazo, que fue Nene Peña, una bancaria, esa mujer me atendió con mucha amorosidad, muy sorprendida, porque me dijo que no sabía cuál era su valor, o sea, prácticamente quitándole importancia a su participación en el Cordobazo. Y después, bueno, empecé a hablar con ella, insistí, ella me dijo, bueno, es que no me acuerdo nada. Entonces le dije, ¿qué tenías puesto? Ay, una pollerita divina con unos cuadritos. Dije yo. ¿Y había mujeres? Ay, no sabés, dice. Todas con distintos colores de guardapolvo. Las de verde eran las de hilaza. Las de beige eran de luz y fuerza. Las de blanco, maestras y enfermeras. Nosotras no, porque como éramos bancarias, teníamos otra cosa, íbamos con otra ropa. Bueno, la memoria intacta. A mí me gusta decir que es un río de meandros, es un cauce y después se abre a destinos que uno sabe que terminan uniéndose al río para ir al mar, pero en estos recorridos que hacen estos riachos es lo mismo que la memoria. Si uno va tratando de que eso se vaya a ese cauce, empieza a ser todo como mucho más fácil. Bueno, fue muy largo todo. El tema es que cada una me iba contando historias, primero restando importancia y después, en función de tanto interés puesto de parte mía, que ya había decidido que no iba a ser una nota, iba a ser un libro. Y bueno, y ahí me di cuenta que me empezó a nacer una ambición muy grande, que era ambición ligada a la necesidad de hacer justicia con ellas, porque ellas decían olvidarse y demás, pero después me di cuenta de todas las etapas que pasaron ellas, hasta invisibilizarse, autoinvisibilizarse. Las persiguieron, las torturaron, se exiliaron, tienen algún familiar muy directo desaparecido, etcétera, etcétera.
y ellas mismas decían, cada vez que yo quería hacer alguna mención en el Cordobazo, en mi casa me decían, y me decían, y nunca conté. Bueno, complejo todo esto, en fin. Cuando empecé a bucear, ellas mismas, qué sé yo, me llamaban a la 1 de la mañana para decirme que se habían acordado del nombre del compañero que me querían dar, que había sido uno de los primeros en desaparecer de su sindicato. Bueno, por supuesto que ahora podría hacer uno o dos tomos más. No me imagino. Porque esas mujeres trajeron a otras, se me presentaron en lugares que yo no hubiera pensado nunca que aparecieran, y cuando termino de hablar, o a veces antes, se me abalanzan, me abrazan y me dicen, a mí me nombraste en el libro, yo soy la que estaba en un cartel que mencionan dónde estará Berta, que fue la primera mujer desaparecida del Sindicato del Vidrio. Bueno, esta mujer la encontré en Trelew, en el Museo de la Memoria, ahí en el ex aeropuerto, y me dijo, la mujer que vos buscabas soy yo. Bueno, en fin, tengo miles de historias. Hoy es un día muy especial, estoy muy, muy cargada de emociones porque es inusitado el interés que se ha despertado posiblemente por esta circunstancia. Y en definitiva, el libro salió y el libro se convirtió y se completó lo que era mi anhelo, que era meterlas en la agenda del cincuentenario. Uh-huh. Estas mujeres estuvieron en los palcos, pero en los palcos gordos, si se puede usar la metáfora, en los palcos gordos de los sindicatos en Córdoba, porque el cincuentenario fue una fiesta tremenda, se hicieron actos por doquier, se hizo justicia con la figura de Atilio López y del Pidio Torres, que también fueron en cierta manera invisibilizados. En fin, estas mujeres vivieron hasta un acoso de la prensa, porque en el cincuentenario fue muy fuerte, y puedo decir que ahora, 6 años de ese cincuentenario, hemos recorrido un largo camino y lo seguimos haciendo. El libro y la película se han convertido en material didáctico y entró a las aulas. Es tremendamente emocionante cómo trabajan en algunos colegios de todo tipo, públicos, privados, secundarios, y ahora lo han tomado como un estandarte en los CENMA, que se llaman, no sé si de educación será de solo de Córdoba, pero que son colegios de nivel medio para adultos. Y es muy emocionante porque, bueno, van a ver la película y a escuchar y trabajar con el libro, y entran, qué sé yo, con la ropa que vienen de trabajar, y son muy entusiastas y quieren saber y preguntan siempre qué pasó con las mujeres. Te emocionás, bueno, Viviana, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Estamos acá muy emocionadas y emocionados con lo que estás contando. No sé si nos escuchás, pero... Sí, bajito, pero escucho. Tu trabajo tiene esta importancia, ¿no? De recuperar esa... Yo te quería preguntar, en tus reflexiones, ¿no? Después de todo este trabajo, ¿por qué crees que las mujeres hemos sido borradas así de los registros, de... Lo que descubrí, o sea que puede haber otras versiones, por supuesto, no apareció ninguna desde que yo empiezo a hablar de esto, nadie me dijo que no a nada. ¿Qué pasó? Yo vengo de la gráfica, ¿no? Trabajé mucho en diarios, sigo trabajando, y he estado en diarios como con relación de dependencia, y he conocido perfectamente, estoy hablando
más de la época analógica, ¿no? Cómo se manejan, cómo es el circuito de las fotografías. El fotógrafo hacía las fotos, revelaba, y de ese rollo, suponte, copiaba 10 fotos. Esas 10 fotos se las daba a mi jefe. Mi jefe de fotografía lo pasaba a la redacción. En esa redacción se miraba, si había una mesa de blanco, como se llamaba, se miraba entre todos, y si no, terminaba el director eligiendo una foto. Esa y 2 más, a lo sumo, eran las fotos que se archivaban. Todas las demás seguían caminos verdaderamente inciertos. Daban vuelta, la gente se las llevaba, yo misma las encontraba y me las guardaba porque veía que iban de lado a lado, en cajas que no tenían ni nombre. O sea, una cosa... Bueno, esas fotos quedan en un archivo. A medida que se acercan las efemérides, y en particular esas que yo digo gordas, con ceros, alguien dice, se viene el 50enario de tal cosa, o el aniversario, o tal cosa. ¿Qué tenemos? Y aparece esa foto, o esas 2 fotos. Esas 2 fotos las van tomando, una vez que se publican, distintos caminos. Se hacían reproducciones, en fin. Y esas fotos, en cada aniversario, se vuelven a publicar. Hay como un refrito de una memoria que se dice a partir de esa foto. Como fotógrafa, y más allá de como fotógrafa, tenemos que saber que la fotografía es un gran instrumento para la memoria. Pero también me gusta decir y explicar, y en esto soy muy rotunda, la fotografía no solamente es un instrumento de la memoria, la fotografía construye memoria. Y si durante 50 años se publicó una foto recortada en los márgenes de Tosco con sus compañeros de Luz y Fuerza, y nada más, yo veo que esa foto era cuadrada, y en la época del Cordobazo las fotos ya no eran cuadradas, no se trabajaba ya con 6x6, se trabajaba 35 milímetros, o sea, un rectángulo. Claro. Y encontré en el archivo de Luz y Fuerza el original de esa foto, y veo que está recortada en donde están las mujeres, que están en primer plano, pero en los márgenes. Bueno, a partir de ahí, yo empecé a hacer una escandalosa búsqueda. Primero, de esas mujeres que ustedes ven en la tapa, que no es del Día del Cordobazo, es una marcha que se hizo el año después pidiendo que se dejara sin efecto la intervención del Sindicato de Luz y Fuerza. Pero ¿por qué es importante esa marcha? Esa marcha la organizaron las mujeres, y en particular las mujeres del Cordobazo. Bueno, las empecé a identificar, de esas no, las identificaron con mucho trabajo, pero no, de ellas no había ninguna viva, pero bueno, a partir de la mujer bancaria que les conté, empezaron a salir las otras. Y después, bueno, como les digo, empezaron a salir muchas más, y me aparecen temas vinculados a ella también, ¿no? Viviana, mientras te escuchamos, digo, también es imposible no pensar en el proceso de elaboración también de ellas, ¿no? De volverles la voz, volverles a recordar, a habilitarles el recuerdo de que fueron protagonistas de una insurrección que en un largo proceso cambió la historia de la Argentina, que derribó el poder dictatorial. Es muy fuerte para elaborar seguramente todos los dolores que acompañaron ese proceso, ¿no? Tremendos. Y me pregunto... Tremendos. Pero sí. Ahora están sumamente empoderadas de su misma historia, que la pudieron contar tan pocas veces, porque me decían que a veces iban a pedir trabajo y les decían, no digas que estuviste en el Cordobazo.
Y no, dice ella, si yo ni me acuerdo del Cordobazo. Por eso digo, con todo lo que se abrió a partir de allí, que recién decías, podríamos escribir 2 tomos más, digo, podría avanzarse en seguir recuperando esa memoria, pero ¿hay algún testimonio que te haya marcado por algo en particular de todos ellos, todos importantes para recuperar la historia verdadera de lucha del pueblo argentino? ¿Alguno en particular? Son muchísimos y no hay ninguna historia light, no la hay. Nene Peña, vuelvo a decir que ella ya era muy joven y ya tenía un cargo importante en bancarios. Formó en la primera que integró un triunvirato del banco que no se llamaba así, pero que era del Banco de Córdoba, elegida por sus compañeras. Una historia tremenda, es a la única mujer que le hacen juicio de guerra, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, a la gente, a los líderes del Cordobazo se les hizo juicio. Sí, con tribunal de guerra, que le llamaban. Tribunal. Tribunal militar. Un tribunal de guerra y la mayoría terminó en el sur. Nené tenía hijas muy pequeñas y tuvo arresto domiciliario hasta que después la llevaron, terminó en Devoto. Tremendo. Bueno, la historia de las obreras de las fábricas de lámparas y las obreras de Ilaza, que eran las mujeres que trabajaban haciendo cables para la industria automotriz. Las condiciones de trabajo eran verdaderamente increíbles. Y después, bueno, cada una de ellas tomó caminos cada vez de más compromiso a partir del Cordobazo, a partir de las persecuciones, y bueno, la escalada de violencia empezó a envolverlas, y algunas, bueno, entran en organizaciones que les exigieron estar con otras identidades, bueno, muy largo todo. Viviana, pero y también preguntarte, ¿no? Con todo este trabajo, que hoy vas a ir a la Universidad de Córdoba también. De Río Cuarto, estoy en Río Cuarto. A tu casa. A tu casa. Sí. A mi casa también, soy estudiante egresado de la UNRS. Yo también. Claro, yo soy del sur de Córdoba, por eso además estamos emocionados bien. escuchándote, porque nos agarra el cordobesismo. El cordobesismo mal. Viviana, el cordobesismo del bueno. Del bueno, sí. ¿Qué te trae? ¿Qué reflexiones? ¿Cómo vivís este aniversario en particular del Cordobazo? ¿Qué reflexiones, ¿no? Para estos tiempos que corren? Bueno, no por nada esta semana ha sido una semana tremendamente movida. Yo sinceramente llego a la noche prácticamente difónica por la cantidad de notas y por la cantidad de lugares a donde me invitan. Hoy va a ser una cosa muy particular porque va también toda la gente de historia, los alumnos de historia, les darán certificados, o sea que han hecho una cosa tan fuerte. Bueno, yo celebro que el Cordobazo esté tan presente así. Yo creo que debe ser por tanta necesidad de él, en algún sentido metafórico, o no tanto. Hay una pregunta que me hacen que yo la verdad que no puedo meterme en eso, pero si no sería necesario un Cordobazo ahora, me preguntan. O sea, cosas que no hay respuesta realmente porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Acá estamos en una situación oprobiosa, diría, para ser fina. Yo creo que bueno, que el Cordobazo sigue siendo un espejo donde mirarse, donde muchísimos trabajadores y estudiantes lograron con esa unión tan tremenda que se fueran plegando toda la sociedad en un punto, porque una cosa muy importante es saber que
en un determinado momento en el Cordobazo, el día del Cordobazo, en el 69, la clase media del centro de Córdoba, a partir de tirar desde sus balcones cosas para las barricadas, se plegó también al Cordobazo, porque la semana antes había habido una, un aumento tremendo de las tasas municipales. O sea, también estaban incluidos ellos, o sea que parece que esa clase muy urbana de Córdoba, muy pujante en los edificios, que no eran los que están ahora, obviamente, pero ya había edificios importantes en el centro, también participaron y dicen, bueno, fue una cosa así multitudinaria y tremendamente participativa, pero fundamentalmente se unieron los sindicatos y los estudiantes, que por supuesto que había facciones totalmente diferentes y muy alejadas unas de otras. Yo me ocupé personalmente de buscar mujeres que estuvieran en lugares antagónicos en el libro. Ajá. Y todas coincidieron, no nos importó. ¿Y cómo ves ahora, ¿no? El registro y el rol de las mujeres, el protagonismo en relación a aquella época, ¿no? En esto de que también marcan en el documental. La importancia de trabajos como el tuyo, Viviana, que traen a la memoria colectiva estas historias de mujeres. ¿Cómo ves ahora? ¿Te reconoces como parte central de que las mujeres hoy tengamos otro lugar en la historia? Yo con el libro tuve una incidencia que, como les digo, yo pretendía solamente entrar en la agenda del cincuentenario y después totalmente desbordada por las circunstancias, por el giro que tomó esto. Ahora la foto que se usa para los flyers de los sindicatos y de los estudiantes es la foto de la tapa del libro. Claro, exactamente. 50 años, ojo, adoro la figura de Tosco y venero el trabajo de Tosco como persona y como sindicalista, porque era un gran unificador. Luz y Fuerza era el paraguas de todos los sindicatos o de los estudiantes que se quedaban sin lugar porque estaban intervenidos. Él los aunaba, los aupaba en Luz y Fuerza. Les iba dando lugar para reuniones. O sea, no le quito mérito y por supuesto que es una figura central, pero bueno, quedó muchas cosas sin contar y hay, bueno, una nueva tradición a partir de los feminismos de ver y de preguntarse quién quedó fuera de la foto como una manera muy metafórica, ¿no? De decir quiénes quedaron fuera de la foto, quiénes quedaron fuera de la historia oficial, siempre los mismos, las mujeres, los aborígenes, los afrodescendientes, las sexualidades disidentes, las clases subalternas, y bueno, y cada uno puede agregar. La historia siempre fue contada por historiadores varones de clases acomodadas, blancos y heterosexuales. Nos guste o no nos guste. Tal cual. Y hace mucho y me parece que el feminismo tiene mucho que ver, y esta parte del revisionismo, y la película completa el libro, porque en el libro ellas terminan diciéndose que se encontraron en las mismas calles que las vio el Cordobazo. Hace 50 años no dejaron esas calles, y el feminismo las reunió cada una desde lugares diferentes. Y bueno, la película hace un rulo y termina en las calles con ellas marchando con el Ni Una Menos y, bueno, la ley del aborto, en fin. Están en esta marea verde como las brujas madres. Viviana, así ¿y no te parece que con toda esta historia que vos no fuiste parte de recuperar, tenemos poca prensa los movimientos feministas populares? Bueno, yo sinceramente estoy viendo que no es la prensa que deseamos, pero sí hay cantidades de
movimiento. Yo vivo en una zona de Sierras Chicas, hay agrupaciones tremendamente laburantes, son las que están parando la olla en los barrios, están en acción y posiblemente ahora haya menos producciones desde la parte académica, aunque no lo creo que hay mucho, pero están en la calle. Desde los barrios, desde las agrupaciones culturales, muchas. Yo estoy muy vinculada a eso, estoy muy vinculada al tema de cooperativismo y las veo ahí peleándola en la diaria, o sea que claro, porque después vendrán tiempos en donde se puedan articular. ¿Dónde están las y feministas? armar Voy a tener que finalizar porque te tenés que ir. Hay mucha gente esperando. Bueno, Viviana, solamente te vamos a decir que hay toda una comunidad de gente conectada agradeciéndote enormemente. No te vamos a leer los mensajes, pero pasate por el chat también para un mimo al alma, porque el agradecimiento es enorme y no son solo argentinos, argentinas quienes nos están viendo y te están escuchando, sino también compañeros y compañeras de otros países de nuestra América. Así que realmente agradecemos tu tiempo, pero sobre todo esa convicción, ese trabajo colectivo, esas puertas que has abierto, esos puentes que has tendido, Viviana. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, un 29 de mayo, en honor a las mujeres que hicieron el Cordobazo y a las que siguen haciendo la historia popular. ¡Qué emoción! Argentina. ¡Qué emoción! Bueno, muchísimas gracias, chicas. A vos, muchísimas a vos, gracias. Viviana, A vos, de Viviana. corazón, gracias. Y bueno, a resistir, pero accionando, no a resistir en una trinchera. Las trincheras son para las noches, el día es para la calle, hoy más que nunca y por siempre, diría. Gracias. Gracias, a vos, Viviana. Viviana.